Gracias a Dios. Y que una vez más podemos estar aquí, ¿verdad? Gracias Sí, Señor, a Dios. entonces, quisiera ya hoy concluir esta serie de temas que hemos estado estudiando. Y realmente, si nos ponemos a cavar y a decir que a buscar en la palabra acerca de los pensamientos, hay una de veras, una riqueza de parte de Dios. Entonces, tanto así de que vemos que justo hoy seguía estudiando, repasando algunas cosas, y el Señor me mostraba, es que mire, si uno le sigue buscando, sigue encontrando. O sea, no es que uno sea muy inteligente ni muy diestro, Dios te muestra. Entonces, el Señor me hacía ver la relación que hay entre los pensamientos y los caminos. ¿Se acuerdan que hace ya no sé cuántos estuvimos hablando en algunos discipulados acerca de los caminos? ¿Amén? Sí. De los caminos del hombre, de los caminos de Dios y los caminos del enemigo, ¿no? Y estuvimos estudiando pues, cada uno de ellos y aprendiendo un poquito, pero si vemos realmente los pensamientos y los caminos van de la mano. Sí. Lo dice Isaías, así de altos son mis pensamientos de sus pensamientos, y así de altos están mis caminos de sus caminos. Y antes de eso le dice, deje el hombre malvado sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos. Entonces, si yo quiero andar en los caminos de Dios, tengo que ver cómo están mis pensamientos, tengo que ver en qué estoy pensando. Entonces, yo lo que quisiera hoy entrar es a los diferentes tipos de pensamientos. Algunos, y porque seguro hay más, pero yo vi algunos ahí que de los cuales podemos platicar hoy. Y le dejo a usted la tarea para que vea qué otros tipos de pensamientos hay. Entonces, quisiera que me acompañara, por favor, a Romanos 12:3. Y, y quisiera que 12, 12:3. 3. Yo lo leo para avanzar un poquito en el tema, si quiere usted anótelo. Para, sí lo va Ajá. a transmitir. Sí, lo estamos transmitiendo. Dice Romanos 12:3, dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, oiga, que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Entonces mire este pasaje. El apóstol le dice a los romanos, con la gracia que tenemos, les digo, o sea, de la manera más graciosa o amable, les digo, mire, o sea, les está pasando un poquito el tráiler, pero con gracia. Que no piense más alto de sí mismo que lo que debe pensar. Entonces, ellos de alguna manera tenían un concepto de sí mismos mayor, un pensamiento Más alto. más alto. Pensaban que eran más de lo que realmente eran. Eso allá en mi tierra le decimos creídos. Les decimos agrandados, hinchados. Díganme otro sinónimo. ¿No conoce usted una persona que de veras se siente semidiosa? ¿Ah? Que se sienten así, la gran cosa. La última Coca-Cola del Muy, desierto. muy también. ¿Ah? Los muy, muy. Los muy. También. Muchas. Ahora, mire, si lo vemos sin Cristo, uno dice, bueno, pues ni modo. Pero aún sin Cristo, la gente así no cae bien. No, ningún lado. Mira, un amigo me dio este consejo y la verdad nunca se me olvida. Me dijo, la humildad es una llave que te abre muchas puertas. Sí, amén. Y fíjense que es cierto. Mire,
puede ser que también no encontremos la frase en la Biblia, pero el principio sí está en la Biblia. Entonces ellos se creían mucho. ¿Pero por qué? Porque como vimos que cuando uno piensa, uno así es. Dice, no comas con el impío, dice, porque así como piensa, así es él. Entonces, si yo tengo un pensamiento agrandado, así me voy a comportar. Mire, pues deje que yo piense, tenga mi autoestima un poco elevada. Digo, es algo que yo pienso, ¿no? Pero es que yo así voy a hacer y voy a tratar a los demás. Así me voy yo a comportar, así voy a hablar. Entonces eso va a afectar todo mi alrededor. Y es una actitud que realmente nosotros como hijos de Dios, porque los romanos eran cristianos, debemos cambiar y debemos desechar ese tipo de pensamientos. Ahora, dice, debemos pensar en la medida, o sea, tenemos que tener claro cuál es nuestra, ubicarnos, como dicen los muchachos, Sí. ¿no? Ubícate, ¿no? Porque aquí hay que tener un balance. Sí. ¿Cuál es el balance? Miren, si leemos unos versículos más adelante, dice, tened el mismo sentir unos con otros y no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes y no seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces ellos eran algo agrandados, se creían mucho, eran de Roma. Miren, hablemos de ciudades. Sí. En esa época vivir en Roma era como vivir en Nueva York. O sea, era una ciudad cosmopolita. Era Muy una ciudad de fortificada. primer mundo. Las mejores cosas. Sí, o sea, ahí eran la gente más intelectual vivía, la más importante, la más adinerada. O sea, Roma realmente ahí. Le está hablando a los, como la Ciudad de México. Pero mire, pues cómo tratan, por ejemplo, se recibe a veces alguien que viene de la provincia, de la montaña, ¿cómo lo recibe? Aquí la gente de la ciudad. No, los Pues así, humillan, ay, no. No, pues los Los tratan tratan bien. mal. Yo los he visto que los tratan Sí, mal. sí. Vienen, pero tal vez vienen hasta con sus Guaraches. indumentaria, ¿verdad? Sí, con sus, Ajá. sus Son mochilitas, qué sé yo. Sí, sí. Qué triste. Sí. Entonces ellos dicen, no sean altivos en su manera de pensar. Entonces, los cristianos podemos tener pensamientos de altivez. Sí. Mire, a veces justificado. Mire pues, hagamos un análisis de nuestra casa espiritual. ¿Amén? Yo lo he visto. Estoy viendo mi casa, ¿no? Y tal vez hasta yo mismo puedo ser así. No No, todos. no todos, pero estoy hablando de... Más bien todos. Si algo, Todos tenemos. hay abundancia y hay una riqueza en esta palabra. Amén. Sí. Entonces uno puede ser que venga otra persona que tal vez no tiene la misma riqueza. Y entonces si uno tiene un pensamiento altivo, uno puede ver de menos a la otra persona, porque no ha tenido la misma escuela o la misma fortuna que nosotros hemos tenido. Y tal vez la persona dice algo que no está correcto. Entonces, ¿cómo debería ser uno? Ser humilde y compartirle en humildad. Así Dice, no, pues sí, es que ahí donde tú vas no saben nada. Y miren, hay o no hay así, hermano. es. Sí. De veras se infatúan y se les llena el conocimiento de la cabeza. Y sí saben, pero tienen un pensamiento altivo, se creen más que los demás. Entonces, dice la Biblia que nosotros debemos considerar al otro como mayor. Como mayor. Sí. Así lo debemos tratar. Así nos decía el padre. Tratemos al otro como fuera el mayor. Aunque el mayor seas tú, Así. trata al otro No como que si él fuera más importante que Así tú. es. Y mire, hermano, de veras, eso en donde sea nos va a abrir puertas. Así es. En donde sea. No solo en la iglesia, sino en la calle, en el trabajo, en tu negocio. ¿Verdad?
Ahora, mire, pues, pero ellos tenemos que tener un equilibrio, tenemos que encontrar ese balance, porque, mire, Primera Reyes 9:4, 19:4. Estoy hablando de un profeta, Yo también me acuerdo, sí. de un profeta que fue arrebatado. Oye, o sea, no es cualquier. Cualquier cosa. Mire, este hombre dijo, por mi palabra va a llover y va a dejar de llover. O sea, obviamente Dios le había dado esa autoridad, ¿va? Pero él dijo, cuando yo diga, ¡ja! Es como Moisés. Cuando Moisés, él abrió el mar rojo con la vara que Dios le dio. O sea, Dios le dio una llave. Pero el que la abrió fue Moisés. El que la utilizó, el que la activó fue Moisés. Entonces, Elías, Dios le dio una autoridad tal que él dijo, no llueve, y pum, no llovía. Y cuando él dijo que iba a llover, un profeta que hizo descender fuego del cielo. Bueno, y para no decirle un montón de cosas que este hombre es terrible. Y miren lo que pensaba. Porque andaba huyendo de una amenaza. Pero, Bienvenida, hermano. Ni te dio nada. Pásate, acércate. pero ¿por qué tan lejos? Véngase para acá. Acércate. Aquí hay. Entonces, miren lo que dice el 1 Reyes 19:4. Y él anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Ok. ¿Él qué concepto de sí mismo tenía? Muy Ah, pequeñito. o sea, ok, estamos en el otro extremo. Sí. Los romanos tenían un concepto demasiado elevado, pero él tenía un concepto muy abajo de lo que él tenía, y eso se llama depresión o autoestima baja. Si nos queremos poner acá con términos de psicología, pues de lo que estamos hablando es de la autoestima. Y mire, la autoestima, aunque, o sea, no me pregunto dónde está la autoestima, así literalmente en la Biblia no está, pero yo puedo ver que sí tenemos que tener una autoestima, Así es. porque incluso en los mandamientos el Señor dice, ama a tu prójimo como que, como a ti mismo. Sí. Entonces tienes que tener una autoestima. Pero si yo no me amo a mí mismo muchito, entonces ¿cómo voy a amar a mi prójimo? Así lo Pues con la misma medida que me amo a mí. Entonces, él se fue a un pensamiento depresivo. Entonces, pueden haber pensamientos altivos y pensamientos depresivos, donde uno puede llegar a sentirse mucho o llegar a sentirse Sí, muy inferior. como, ¿para qué estoy en este mundo? Exacto. Pero miren, no estoy hablando de alguien así, o sea, muy gacho. O sea, estoy hablando del profeta Elías. Sí. Que de veras, o sea, Enorme. mi respeto. O sea, de verdad, o sea, un hombre tremendo. Pero obviamente él tenía problemas en su alma, ¿verdad? Tenía ahí, bueno, no vamos a estudiarlo a él, pero el punto que yo quiero ver, ¿a dónde se puede llegar? ¿Cómo andaremos nosotros? Entonces, lo que nosotros debemos pedirle al Señor es que nos permita entender qué concepto tengo que tener de mí. Miren pues, Un balance. ¿por qué? Porque si yo tengo un pensamiento altivo, ¿qué va a pasar? Me van a humillar. Dios me va a hacer el favor de permitir que me humillen. Pero, perdón, ay, cómo duele. Porque el orgullo, ¡ja! El orgullo duele. Pesa mucho. Perdón, el orgullo es terrible. Entonces, ahora, y ahora, el que está muy abajo también tiene que saber quién es. Así Hemos estado estudiando en la iglesia acerca de la identidad, acerca de quiénes somos, qué nombre Dios nos dio, qué posición Dios nos dio.
Entonces vimos, así haciendo un resumen rapidito, igual tal vez los hermanos pues por la distancia también no han podido estar, pero luego les comparto el mensaje que está grabado. Vimos algunos personajes que al alejarse de su casa ya se les perdió quiénes eran ellos, ¿sí? Y vimos a Mefiboset, que él era un príncipe, tenía el linaje real y se consideraba perro muerto. Santo. Pero es que se lo llevaron desde pequeño a lo de Bar. Entonces él nunca creció con la identidad de un príncipe, aunque lo era. Vimos a Noemí, que se fue lejos de Belén. Y cuando regresó ya no se sentía Noemí, Mara perdió su identidad. Vimos al hijo pródigo, que se fue a una tierra lejana. Y él dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. A ver, ok. Él hizo lo que hizo y, o sea, realmente le fue como en feria. Pero ¿era hijo o no era hijo? Sí. Seguía siendo hijo. Pródigo, pero seguía siendo, o sea, eso de hijo no lo perdía con nada. Pero él ya no se sentía, el punto es, ya no se sentía hijo. O sea, decía, un jornalero le va mejor que a mí. Sí. Pues sí, porque está lejos de tu casa. Así es. Entonces, él cuando vio que su papá, él no se esperaba que su papá lo estaba esperando. O sea, él tenía una autoestima por los suelos. Entonces, mire, y es una manera de, perdón, terrible el enemigo que a veces nos ataca a nosotros. Porque la depresión es más común de lo que nosotros creemos. Existe demasiado. Un profeta, de veras, se quiso a tal punto. Porque ahí tenemos que ver que los pensamientos depresivos están pegaditos, así como de la manita, con los pensamientos de muerte. Sí. Porque mire, ¿quién no ha andado debajo? Todo. Y si en algún momento nos hemos desanimado, Sí. no, puedo tirar la toalla, ¿qué voy a hacer? En la iglesia, en el matrimonio, en el trabajo, en lo que quieran. Muchas cosas. De veras, Ajá. yo me he sentido así. Sí. Pero eso, a querer yo, decirle a Dios que me lleve, a no querer vivir. Ah, no, perdona, no, perdón, eso Eso es está bien otro tremendo. nivel. Pero anda rondando por ahí un pensamiento de muerte Sí. que si no, a uno lo agarra mal parado y de pronto abre una puerta, puede entrar un espíritu de muerte y que yo mismo, bueno, no, yo no, alguien Renuncio. pueda hacerse daño. Hijos de Dios, Sí. ¿cómo estarán los que no conocen a Dios? Exacto. Habría que ver las tasas de suicidio en los jóvenes. Son altas. Entonces, pero todo empieza, se origina por un pensamiento. Fíjense que estaba viendo una película, no sé si pueden también. Casi no veo películas, pero esa película me llamó mucho la atención, se llama El Origen, no sé si ustedes la vieron. Sale Leonardo DiCaprio. Una película que hay que verla como 3 veces para entenderle Para mucho, entenderla. es la verdad. O sea, pero el punto es que ellos clavan pensamientos en los sueños. Ah, eso está terrible. O sea, tiene un trasfondo espiritual tremendo. Porque la gente piensa que son sus pensamientos, pero alguien le clavó ese pensamiento para poderlos manipular y hacer lo que ellos quieren. Entonces el enemigo trabaja así. Sí. Miren, anda ahí con problemas y se pone a oír música de los Yonix. Va cayendo una a la gran- Santo. de esa música que lo deprime a uno. Letras cortavenas. ¿O no? Perdón, Todo se o sea, derrumbó. de verdad, la música ministra el alma. Sí. Y la letra. Ah, Entonces la gente lo que o sea, si lo sumamos a los... Entonces ahí así abre una puerta. sí. Ay, hermano, ¿qué tiene de malo la canción? Pues en la condición en la que está, ¿no? Por eso dice la Biblia, si alguien está triste,
haga oración. No lo pone a cantar alabanzas. No, haga oración. Entonces, bueno, estamos viendo pensamientos altivos y pensamientos depresivos, pero hay otros más. Ahora, miren, 1 Corintios 14:20. Entonces, miren, de verdad, uno debe pedirle al Señor. Y Dios nos dejó un espíritu. Somos espíritus, amén. Entonces, el espíritu puede analizar la condición de su alma. Suena raro, pero es como el Salmo dice: bendice alma mía el Señor. ¿Quién está hablando ahí? No, se le dice: bendice alma mía el Señor. No se está hablando el alma a sí misma. No, Está hablando el espíritu humano. Le está ministrando a su alma humana, que está deprimida. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y le empieza a decir, le empieza a recordar: Él es el que rescata lo de tu vida y te corona favores y misericordia. La empieza a animar, empieza a alegrar su alma. a levantar su a levantar su alma, esa es la palabra. Así es. ¿Pero por qué? Porque cuando alguien es espiritual puede no. Mi alma está deprimida. Entonces, ¿qué debería hacer el espíritu? Ministrar su alma, ministrarla. No solo de pastor o hermano, bien. Es bueno buscar al hermano, pero tenemos un espíritu humano. Tenemos al Espíritu Santo también. Sí, está bueno. Llámele, hermano. Llame aquí. Como dicen ahí, a quien más confianza le tenga. Lo necesitamos. Sí. A veces necesitamos que alguien nos da un aliento. Somos seres humanos. Pero el asunto está en que a veces no nos damos cuenta cómo está nuestra alma. ¿Por qué? Porque nos ponemos almáticos. Y el alma en sí misma no se puede ministrar. Por eso dice: haga oración, o sea, fortalezca su espíritu para que su espíritu pueda ministrar a su alma y no hacer alguna tontería. O si el alma está como muy agrandada, no, espérate, bájale 2 rayitas, se humilde. Entonces mire 1 Corintios 14:20. Dice: hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. Entonces, ¿pensamientos de qué? Pensamientos inmaduros. Más bien, sed niños en malicia, porque dice la Biblia que el que no se hace como niño. Ok, entonces sí hay que hacernos como niños, pero no en la manera de pensar de un niño, sino en la malicia, en las cosas positivas de ser niño. Pero un niño es irresponsable, ¿o no? ¿O los niños son responsables? No, claro que. Entonces, así yo tengo que ser como niño. Tengo que tener mente de adulto, mente madura, con actitudes, con algunas actitudes de un niño, a la inocencia, que un niño pues, no guarda rencor. El amor bonito. O sea, los niños, bueno, ok. Entonces, pero en la manera de pensar, ser maduros. Sí, así es. Entonces, hay pensamientos de niños a veces en nosotros. Sí. Pensamientos inmaduros. Qué tremendo. A veces, hermano, vemos berrinches en personas que peinan canas. No es que se pongan a berrear como un niño, no. O sea, pero es peor. eso sería mucho. Pero sus actitudes son actitudes de niños, porque piensan como niños. Entonces yo pienso, actúo como. Mire pues. Viene el hermano, comete una falta, mete las extremidades. Viene su autoridad y dice: mira, la regaste. Hiciste esto, y lee la cartilla. No lo disciplina. Pero sí le llama la atención y ahí un poquito fuerte, ¿no? Yo no creo que se pueda llamar la atención así suave, pero bueno. Pues ¿sabes qué?
pues ya, ¿quién te ayuda? Pues ya, pues dejo el privilegio. ¿Cómo es? San. Actitudes de niño. ¿Qué debe ser un maduro? Pues escuchar, va, y decir, bueno, reconocer su falta. Sí. Ahí es Dime. lo que sucede, ¿no? En nuestro mundo. Estás hablando de dos etapas. Porque en una etapa aquí el ser humano a veces en nuestro planeta, en la manera de vivir como vivimos, vamos primero con el psicólogo. Para que más que nada el psicólogo trata las conductas. Pero cuando pasas a otro nivel, cuando se está desviando demasiado, ya van con el psiquiatra. No, pues que estás hablando de otro problema. Ahí cuando ya te metes ahí con el psiquiatra, ya te van a dar medicamentos y muy fuerte para que puedas controlar. En la manera que tenemos el problema aquí que nosotros lo sabemos que la oración es poderosa, pero es lo que ve la gente que no tiene el Espíritu Santo, que no es espiritual, que no tiene un conocimiento de Dios, se va a ir por ese lado. Porque primeramente es emocional y luego ya es físicamente mental. O sea, tienes que usar pastillas para poderte controlar. Y las drogas de un psiquiatra son tremendas. O sea, ya aparte de que a veces nomás te están calmando. Espero que no lo digas por experiencia. No. A veces lo que están calmando, están tratando de que repose su cerebro para que no tenga esos pensamientos, el psiquiatra ya. Pero es que ya cuando llegas a ese límite, estás ya en las manos del diablo, ya estás tremendamente. Miren, yo creo dos cosas ahí. Creo que realmente, hablando de los psiquiatras y o sea, creo dos cosas. Creo que realmente hay gente que sí tiene problemas físicos, mentales, o sea, hablemos porque ahí está mezclada el alma y el cuerpo. Pero sí es un problema, y hay gente que está estorbada, ¿verdad? Porque no todas las personas que tienen problemas son chamucos. No. Pero el problema es que ellos no entienden la idea. Y a veces ni nosotros. ¿Verdad? Por ejemplo, hay ciertos problemas en ciertos niños, por ejemplo, que no entienden mañana, que aprendan, y el niño lo que necesita es ir a terapia. Sí, una atención. ¿Verdad? Por eso no podemos ser Un místicos, equilibrio. ni podemos ser tan prácticos como ir primero al psicólogo aunque realmente yo de veras te digo, yo sí creo en la psicología. Yo creo que es un estudio que alcanza al alma hasta cierto punto. No comparto todo, porque hay, por ejemplo, técnicas como el hipnotismo, en donde ya de veras es una práctica, pero creo que puede ayudar. Creo que puede ayudar, pero nosotros tenemos herramientas. Lo que pasa es que a veces no las usamos. Mira, nosotros ya a nivel secundaria vemos todos los problemas que tienen los chavos. Tenemos los chavos que sus problemas son de atención muchas veces. Hay chavos que ahora aprenden viendo, otros que escuchando. Y te hablan de los 5 sentidos. Pero yo me ponía a pensar y luego les digo a los maestros, a veces con un balazo aprendemos bien. Y a veces dices, sí es exagerado, pero a veces no hay un correctivo en casa. En casa se van sujetando y se va haciendo una sumatoria de los problemas. Yo tuve un caso que casi me echan en la escuela, ¿no? El chico agarró, le dimos el trabajo, ¿qué hizo el chico? Y lo tiraba así. Hizo bolita y lo tiraba así. Cuando se lo recogí, que se lo iba recogiendo por lista, me da tu trabajo. Digo, este mes, ¿dónde está tuyo? Está tirado así. Lo recoge y lo hizo tirado. Yo digo, vamos a la subdirección. Llegamos, el chico se adelantó 3 escalones y yo sabía que lo tenía que dejar de avanzar. Se echó a correr. Y cuando regresó, llegó con la mamá. Le dijo, es que tuve miedo. Arreglamos el asunto después, el lunes,
Llegó la mamá, el papá y el hermano. Yo le marqué al alto al muchacho, así que no te puedo decir. Y sí, el muchacho sí que me tocó mi mano. Pero el muchacho dice, es que me agredió. Le dijimos al papá y a la mamá todo lo que hizo. Y no le importó al papá. Al papá le importó más que yo le hubiera marcado el alto y que lo haya tocado. No tuvo golpes, nada. El papá le dio la razón así. Porque le dijo, es que tuvo miedo. No, Pero todo lo que hizo el muchacho de dar el trabajo, tirarlo a la basura, todo eso, no le valió al papá. Esa es una superprotección que a veces nosotros mismos los papás lo estamos influyendo para que vaya y se estira el problema y al rato le trate el psicólogo. Tenemos ese tipo de problemas en actitudes y no lo tenemos solo en secundaria, en todo los muchachos. Tenemos muchísimos problemas. Entonces, sí yo te entiendo de que a veces puede ser un trastorno mental, de herencia genética, lo que Un golpe. Ajá. Pero muchos de los casos que nosotros tenemos es porque los papás ahora, hoy en día, no tienen el conocimiento de la palabra. A mí me tuvo que llegar mucho esto de la palabra. Mira, si uno no conoce a Cristo, está fuera de cualquier cosa. Tremendo, sí. O sea, mira, de verdad, ni cómo ayudarte. Por eso están los psicólogos. De toda la chamba que le hacen los pastores y los ministros a los psicólogos. Le quitan un montón de trabajo con administraciones, liberaciones. Porque, pues sí, la gente acude a que alguien te ayude. Pero el asunto acá es, por ejemplo, cuando un pensamiento se clava en la mente y en el corazón, puede ser mortal. Puede hacer locuras a alguien por una idea. Veamos a Amnón. Él no estaba obsesionado, es un pensamiento arraigado en el corazón. El asunto es que también los pensamientos pueden abrir puertas a espíritus inmundos y demonios. sí, por la mano. Por un pensamiento, Por un porque mire, el pensamiento, pensamiento es tan poderoso que uno Pensamiento puede feo. pecar con el pensamiento. Así. O sea, está al punto que es para delante de Dios como que uno lo haya hecho, ¿no? Entonces, debemos tener cuidado y hacer como, pues no me gusta la palabra, pero hacer un autoanálisis de nuestros pensamientos. Pero ¿quién lo va a hacer? El espíritu humano, con la ayuda del Espíritu Santo, basado en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque, como leímos la semana pasada, que la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando dice que la espada es más cortante que cualquier espada de doble filo. Entonces, ¿cómo yo voy a discernir mis pensamientos? O sea, ¿cómo puedo yo definir este pensamiento es bueno o es malo? Con la palabra. Y la ayuda definitivamente del Espíritu Santo. Entonces, analicemos otro pensamiento. Deuteronomio 15:9. Bueno, de la inmadurez o de los pensamientos inmaduros podríamos decir muchas cosas, ¿verdad? Mire, hay gente mayor que aún tiene pasiones juveniles. Pues las pasiones juveniles no son solo de los jóvenes. Hay personas mayores que tienen pasiones juveniles. Mire, hay una edad en el hombre y le llaman la andropausia. Llega una edad y está comprobado. O sea, no es que casi todos los hombres pasan por esa etapa donde dicen, no, este es mi último jalón de fuerza, aquí voy a... Y quieren hacer lo que no hicieron en su juventud. Pero ya no les queda. ¿Entienden? Entonces, mire, hasta tienen un nombre. Les dicen chavorrucos. Chavorruco. O sea, ya está. O sea, es que es una actitud de uno quererse sentir y regresar cuando tenía 17 años. Pues ya uno no tiene 17 años. Es lo que decía el hermano, ¿no? Pero es que si no aprovecho ahorita que me siento fuerte, pues ya no lo voy a hacer.
Pero yo creo que cada etapa de la vida es hermosa, especialmente si uno la vive en Cristo y uno la disfruta. Sí, aleluya. Pero miren pues, los jóvenes quieren casarse y estando jóvenes. Y ya cuando tienen que casarse, ya no quieren que estar solteros, ¿verdad? Entonces por eso uno debería a su edad disfrutar de su soltería, porque se supone que se va a hacer soltero una vez, ¿verdad? Entonces los pensamientos inmaduros a veces se implantan, bien, no se implantan, a veces uno ya los trae. ¿Qué pasa? Me molesto de algo le cayó. Ok. Entonces, hay veces, mire, pues, uno trae pensamientos y crianzas desde la casa. Como decía el hermano, malas costumbres. Pero Que también por eso de los derechos, hermano, se disparan los chamacos a que ya no hacen caso a nadie. Sí. Y luego a veces a los padres. Sí, La no, verdad. yo concuerdo, pero no estoy totalmente de acuerdo. Pobres de los maestros, yo luego veía cómo sufrían con los chamacos, hermano. Le decían maestro, no, están desatadísimos. Mami, el que se ¿Por qué va no, con el agua. por qué no te pones un poquito de agua? Que se eche agüita. Debes echar otra cosa. A lo mejor ya no sirven esas botas, porque luego son caducas. ¿Ah? Porque así le pasaba a mi mamá. Ay, voy de y no camisa. Yo me echo. Eso cuando tengo los tíos los ojos rojos. Bueno, Sí, también es que me preocupa. Yo encontré este Dígame. versículo, está en Colosenses 2:8. Dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Dios. Sí, te me adelantaste unas par de diapositivas. Pero sí es cierto. No, perfecto, perfecto, hermano, no te preocupes. Perfecto. ¿Qué pensamientos son? Humanismo. Y es que dice que son elocuentes, o sea que sí te convencen. Ah, es que miren, uno se pone a leer a Aristóteles y a todos esos cuates. La verdad, son unos genios. Humanamente hablando, eran unos tipos que echaban unas pensadas que me dicen, órale. Decía alguien, yo solo sé que no sé nada. Y dice, pues sí. Por ejemplo, yo oigo al apóstol, ¿verdad? O a los jefes, ¿verdad? Y digo, yo no sé nada. Porque, o sea, uno que decía, digamos que ha estudiado la palabra muchos años, lo he escuchado muchos años, y uno oye algo de esto, y dice, no sé nada. Pues te das cuenta que realmente lo que sabes es muy poquito, ¿no? Entonces, decía alguien, yo daría todo lo que sé por la mitad de lo que no sé. Luego es un juego de palabras. Pero el asunto está, mira, yo creo que la filosofía tiene su área de acción en el mundo que puede ser útil. En el mundo, en el sistema, usamos filosofía para muchas cosas. Pero no la podemos meter en la iglesia. Porque dice que tiene poderes, ¿no? Hasta llega a tener poderes espirituales. Mira, por ejemplo, uno ve empresas como Starbucks, ¿no? Tienen una filosofía de trabajo tremenda, donde la gente se siente que trabaja y se siente que quieren trabajar ahí. Les implantan una forma de pensar, porque filosofía es manera de pensar. Entonces, pero trabajan desde las bases. Y desde que llegan los empiezan a capacitar y no. Entonces les implantan una filosofía que les ha funcionado en su negocio. Pero yo no puedo traer la filosofía humana y mezclarla, porque ese es el punto, con la palabra de Dios, que es lo que han hecho
muchos que tienen iglesias enormes, pero que mezclan el humanismo, porque estamos hablando del humanismo. Y miren, vamos, ya que hablaste de eso, vamos a hablar de esto. Y el verso que yo tenía es Mateo 16, 23. De eso se trata, hermano, que el discipulado nos enriquezcamos. 23. Ajá. Ahora, mire, el humanismo es peligroso. Es terrible porque, mire, el humanismo, yo lo defino así. El humanismo es la religión donde el hombre es el Dios. Donde lo más importante es el ser humano. Y mire, sí somos importantes, pero no, a que nosotros seamos. No, esa prioridad. Y fíjate, hermano, yo realmente, yo cuando llegué al Señor, yo veía mucha gente que decía, ¿y de dónde me sacó? Y decía, no, a mí me sacó de tantas drogas y esto, y ya me ponía bien tonto con las drogas y todo. Y así me empezaron a sacó de una enfermedad tremenda. Y yo cuando llegué al Señor, pues no sufrí nada de eso. Y la gente que me conocía me ponía a jugar en la calle en las noches con mis amigos, con mis camaradas, y jugábamos bien tarde y hacíamos un escándalo tremendo, ¿no? Y la gente creía que pues, ellos tomaban y yo no tomaba. Pero yo me decía, yo me hacía la pregunta, ¿y de dónde me sacó el Señor? A mí me sacó de eso, del pensamiento. Yo me ponía a leer y estudiar. Mis amigos me habían cortado, me decían, ay, te quieres mucho porque vas a la universidad. Y realmente cuando ya estás en la universidad, no tienes tiempo para andar con los cuates ya, andar en los relajos. Y decían, es que te traes mucho porque tú estudias, en la universidad. Pero ya realmente después de que ya acabé de estudiar y todo, el Señor me sacó eso. No encontraba, en todo lo que yo había estudiado, no encontraba esa felicidad, esa alegría, eso. Y pues ya cuando me llevaron a la iglesia, que me empezaron a llorar, que me perdonó mi esposa, tenía una novia, ¿no? Y yo la dejaba. Y yo no quiero entrar a la iglesia. Pero cuando ya entré y empecé a conocer al Señor, empecé a conocer, a tener otro tipo de conocimiento, muy diferente al que tenía intelectualmente, digamos, en ese momento. Es que mira, Y ahí es cuando tú empiezas a tener una lucha, porque dices, pues yo sé mucho, o sea, como estábamos diciendo, ¿no? Yo soy el papazurita, yo soy el mamón, yo soy el más grande, soy el intelectual, y me creía así, ¿no? Y yo los otros digo, ay, están hablando del Señor nada más de Jesucristo. Me leo la Biblia y lo sé todo, pero no es cierto. Cuando ya empiezas a ver, ahora sí como dice Pablo, todo lo que yo tengo y mira que lo que sabía era la ley. Era la ley, la ley de Dios. Ajá. Sí. Entonces, es que cuando hablamos de eso, hablamos de gnosis, que es el conocimiento básico del humano. Pero lo que nosotros tenemos que llegar es a la epignosis, que es el conocimiento pleno. Pero para llegar ahí. Santo. Entonces, hablando del humanismo, Mateo 16, 23, le dice el Señor a Satanás, no a Pedro, pero volviéndose a él, dijo a Pedro. O sea, le dijo a Pedro, pero hablándole a Satanás, ¿verdad? Quítate delante de mí, Satanás. Entonces, ¿dónde estaba Satanás? Estaba Pedro le prestó su boca, Sí. le prestó sus pensamientos. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, si yo no pongo mi mente en las cosas de Dios, no sé y no utilizo mi mente en los pensamientos de Dios, ¿en qué lo voy a hacer? Ok, entonces el pensamiento, el humanismo va de la mano de un pensamiento diabólico.
Pues tiene que tener cuidado mucho con el humanismo. En esta versión dice así: Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Claro. Es que mira, con la mente humana es imposible entender los pensamientos de Dios. No se puede. Por eso es que la gente intelectual, la gente que conoce, que ha estudiado mucho, de veras, le cuesta entender. Es muy difícil. Lo que tal vez a alguien que no ha estudiado tanto, entiende rápido. ¿Cómo podríamos nosotros entender, comprender eso? ¿Cómo alguien que ha estudiado los filósofos, ha estudiado todas esas partes, filosofía, humanismo, no puede entender un pasaje que dice que es mejor dar que recibir? Porque lo razona. Porque todo eso lo está viendo desde la perspectiva humana. Y desde la perspectiva humana es mejor recibir que dar. De todo. Desde la perspectiva humana uno dice, no, es que no es lógico que sea mejor dar que recibir, porque yo tengo menos. O sea, Yo tengo ese problema muy seguido porque no estoy muy preparada como para recibir, casi siempre me gusta mucho dar. Y de alguna manera muchas veces nos llaman de otra manera. No nos dicen, ay, es esto, no, eres esto. Te ¿qué ponen piensa una la etiqueta. gente así? Mira, dice la Biblia, si un hombre diera todos sus bienes por amor, dice Eclesiastés, ciertamente lo menospreciaría. Alguien, imagínense, Lynn, ¿ah? Se enamora de una muchacha. Pero la muchacha le dijo, ¿sabes qué? Yo te quiero a ti, pero tu dinero no. Así que, entrega todo. ¿Qué dirían todos ustedes, Lynn, si lo hicieran? Está loco, tonto, ¿qué va a hacer? Por una muchacha que también ni lo quiere. Lo van a menospreciar. ¿Por qué? Para el mundo es mejor recibir que dar. Porque es un pensamiento que se ha implantado y de verdad les quiero aconsejar que si pueden obtener el estudio de hoy de pastores. Hoy habló el apóstol de eso. Pensamientos e ideas del mundo que la gente da por verdades. ¿Verdad? Y uno dice, si es cierto, es humanismo. Miren, por ejemplo, dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Lo dice la gente o no? Sí, Lo toman como una verdad universal, sí. pero realmente no es cierto. A ver, ¿por qué no es cierto? O sea, parte de verdad hay en eso, ¿no? O sea, no estamos diciendo que sea una falacia total. En algún momento sí, ¿ah? Créate junta con cuervos, te aprenderás a sacar los ojos. Pero yo veo a Jesús que se sentaba a la mesa con rameras y con ladrones, ¿o no? Ah, entonces si yo aplico ese pensamiento humanista, entonces Jesús ¿qué era? Era Salvador. Sí. ¿Ah? Es No, el sí, Salvador. pero si yo aplico ese pensamiento No, pues. humanista, si digo, dime con quién andas, diré quién eres, Todo mal. no puedo, o Ahí sea, no porque cabe. Jesús, Ahí sí ¿cómo no va a ser cabe ese o sea, concepto, no. ¿no? ¿No? Va, otra. Qué tremendo. Judas, ¿con quién andaba? Pues sí, con- Ay, entonces yo no puedo aplicar ahí. No. Dime con quién andas, te diré quién no, eres. Exactamente. Pues si Judas tuvo al mejor maestro, Toda la al razón. mejor pastor, al mejor todo. Y miren lo que hizo. Entonces no se trata de andar con quién anda uno. Ahora, si es cierto, o sea, en cierta esfera es verdad que uno aprende las mañas del otro. Pero dice la Biblia, conviértase ellos a ti y no tú a ellos. Sí, amén. Entonces, sí es posible yo moverme en un círculo contrario y mantenerte íntegro.
Ejemplo, Daniel. Daniel estaba rodeado de un sistema que no conocía a Dios. Pero él se propuso en su corazón no convertirse en parte de ese sistema. Y es algo sumamente interesante para mí, que él dijo, yo no me voy a contaminar con la comida. Porque sí, aprendió la lengua de los caldeos, ¿o no? Sí. Aprendió todo lo que es la manera de hablar, la manera de vestir, le cambiaron el nombre. Pero lo que no voy a aceptar es que me cambien la comida. Porque ahí en la cocina traigo un mensaje, ¿verdad? Entonces, que tiene que ver con las comidas. Pero él dijo, si yo como la comida, es que ¿qué pasaba si él comía? Como que eso iba a detonar que él se convirtiera en Lo que era. en el sistema. En lo que eran ellos. Porque dice la Biblia, no comas el pan del egoísta. ¿Por qué? Si tan rico que es. Sí, pero Porque te vas a convertir pero te como él. enseñas. Entonces, uno termina convirtiéndose o tomando como que lo que uno come influye más allá, espiritualmente, de lo que nosotros creemos. Dice la Biblia que no comamos con algunos. ¿Por qué? No vamos a mencionar más, comemos un taco. ¿Por qué? Veámoslo. ¿Va? Pero ahora, no nos vayamos hasta allá, volviendo al humanismo, se ha metido en la iglesia. Se ha metido a tal punto que la Biblia mire, pues dice la gente, no dice la Biblia, que ni una hoja de un árbol cae si no es la voluntad de Dios. Y la Biblia no dice así. O que me digan el pasaje de donde dice, no dice, pero ya se oyó tanto que se cree que es verdad. De púlpitos yo he oído eso. Y si me dicen el pasaje, de veras yo me retracto. Pero no está en la Biblia. Otra cosa que no está en la Biblia es, ayúdate que yo te ayudaré. De veras, hermano, la gente asegura que está en la Biblia. Porque pues es muy fácil creerlo porque suena como suena, pero no es. Exacto. Entonces el humanismo es como es de nosotros, porque somos humanos. Puede colarse dentro de nuestros pensamientos. Miren pues, pensamiento humanista. Necesitamos que venga la gente de la iglesia, que se acerque. Regalen comida y van a venir. Regalen ropa. ¿Es bueno hacerlo, sí o no? Sí, es bueno. Claro, es bueno. Sí, no para que la iglesia se llene. Eso es un pensamiento humanista. Hagámoslo. Pero hagámoslo porque la Biblia lo dice que lo hagamos. Por amor, sí. Claro, si la gente se acerca, nos podemos nosotros acercar y presentarle a Cristo. Es mucho mejor. Al Que Señor ese sería Jesucristo completo, ¿no? lo seguían multitudes. ¿Por qué? Sí, no ves que como sentaba y decían, repósenme. Humanismo. Claro, sí, pues si tenemos la posibilidad de darle a comer a 5,000, pues amén. Bendito Dios. Pero que no sea nuestra manera de De jalar, ¿no? Sino que jale Miren. el amor del Señor. humanismo, Sí, casi mezclado con pensamientos del diablo. como el Padre. Los encuentro. Es que aquí podríamos de veras abordar bastante y si nos ponemos en ver, porque solo el humanismo es un tema que deberíamos nosotros conocer. ¿Pero saben por qué? Porque en gran medida muchos predicadores están llenos de humanismo. Sí. Ay, Exceso, Señor, que ¿eh? Dios me perdone, pero Así es. Está grandes tremendo. cantantes, famosos salmistas, sus letras están llenas de humanismo. Y la verdad, prefiero no decir nombres, ¿no? Porque
Pues dice que con la vara que midas se van a medir, va. Pero no estamos muy lejos de canciones. Y mire, ¿saben qué? Son canciones que le gustan a las masas. Pero que realmente de palabra y de revelación no tienen nada. Entonces, y mire, Satanás usa el humanismo. Dígame. Que había un tiempo, cuando yo empecé en la parte de congregarme y de estar a comer, hubo un tiempo en que en la alabanza te decían, es que fulanito de tal canta igualito que José José. Ay, santo, ¿eh? Y le decían, no, es que mira, canta las alabanzas y es este, no, este canta igual que él. Y de ahí se agarraron muchos pastores para invitar a ese tipo de gente que cantaban Así, semejante a los a un artistas. artista, ¿no? Ahí les dan al oye, y yo decía, ¿qué es esto, no? Hasta que hoy estamos viendo esto, eran las mezclas que había, pero era para atraer Para gente. como atrapar. Es que hay que atraer a los jóvenes. Sí. Miren, ¿sabe qué va a atraer a la gente realmente? La presencia. Ajá. Exacto, sí, sí. Ah, hermano, es cuando la gente aprende. Yo creo eso. Yo creo que es la Alabanza y palabra van a ayudar que un avivamiento pase, Sí. ¿verdad? Entonces, bueno, sigamos porque que nos pero estamos es que teniendo sí mucho, nos- la verdad tenemos que ver otros Sí, pensamientos. es que Mire, está bien Deuteronomio 15:9, como les digo, cada uno podríamos irlo a investigar un poquito más. Mire, cuídate que no haya pensamiento perverso en tu corazón. Pero mire el pensamiento como es, porque a veces uno dice, perverso, ay, un hombre malo, un hombre que mata, un hombre que Hitler era perverso. No, bueno, sí va, sí, pero vea la perversidad diciendo, el séptimo año, el año de la remisión está cerca. Y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada, porque él podrá clamar al Señor contra ti y esto te será pecado. Hay que ver el contexto de la ley cultural acá. Cada 7 años había los judíos tenían diferentes sabbat. El apóstol Germán lo enseña muy claramente, les voy a pasar el video. Pero había un año en donde las deudas eran perdonadas. Entonces, uno podía venir con su hermano que tenía y decirle, hermano, préstame. Y el hermano estaba en cierta medida obligado a ayudar a su hermano sin cobrarle intereses, usura. Pero como ya venía el año de la revisión, dice, no, si le presto, pues este ya no me va a pagar. Entonces ellos, en el año de la remisión, y mire que el tema de mire pues, yo no sé si usted ha visto un judío, un árabe, cómo son con la plata. Está arraigada en su corazón. Por eso el Señor puso el diezmo, para combatir ese asunto en su corazón. Pues imagínense, le están tocando donde mal les duele. Perversidad. Mire, la perversidad puede meterse también en nosotros, hermano. A veces sin querer. Es que dice la Biblia que no cerremos nuestras manos al pobre. Mire, los pecados de Sodoma. Cuando uno piensa en Sodoma, piensa en pecados de índole pues, sexual y cosas así, sí. Muy tremendas, ¿no? en esa área, ¿no? Sí. Y, pues sí, pero dice que cuando Dios habla de los pecados de Sodoma, no habla de eso, sino dice abundancia de pan y no compartieron con el pobre. O sea, ellos tenían, pero no querían. Y el apóstol en algún momento cuenta que él llegó a Las Vegas. Y dice que el Señor le habló y le dijo que habían llenado a Sodoma.
Pero él pensó que por el tema de la prostitución y los juegos y todo lo que se mueve ahí, sociedad, ¿verdad? Pero no, sino que él se dio cuenta cuando llegan los buffets de los hoteles ahí, buffets que cuestan $5. Usted puede comer lo que quiera y es, pero ahí Una abundancia una enorme. abundancia terrible. $5, ¿cuánto sería? 100 pesos. Sí, 100, un poquito menos. en exceso. Ah, ¿no? Está súper. Y entonces, Más barato pero la que gente el no se cine. lo acaba. Entonces él le preguntó a alguien ahí, mire, ¿y esto qué lo hacen cuando ya no se lo comen? Lo tiran a la basura. ¿Y por qué no se lo dan a la gente que no tiene que comer? No, porque la ley lo prohíbe. Prefieren que se lo coman los animales. Y A que se lo tanta coma. necesidad. La ley, ¿por qué tienen esa ley? También tiene su razón, ¿verdad? Porque viene un cuate que recibe la comida, si se enferma, puede demandar de que lo que le dieron estaba echado a perder y le saca una lana. Entonces también va del otro lado, le están dando limonero con garros. Sí, está O sea, tiene pero así. yo creo, pues, que nosotros, ahora, no, veámoslo para nosotros, porque qué fácil es ver allá. Sí, Veámoslo la cómo ajena. podemos ser. Miren, pues, tenemos abundancia de pan. Sí, Abundancia. sí, Compartámoslo. así es. Hablemoslo, compartamos con el hermano. Seguimos. Demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Sí, amén. No, este conocimiento solo es para. Mire, hermano, hoy más que nunca es más fácil predicar. Usted agarra, se pone frente a su computadora y le da Facebook Live. Y se pone a hablar y se pone a predicar ahí. Más de algún desvelado lo va a ver. Sí, ¿qué tal si a alguno le cae y era su necesidad? Miren, Qué se han, bueno que se lo han dado tantos casos de personas que ahí están en YouTube buscando cosas y pum, aparece un mensaje, una alabanza. Ay, y Dios les habla. Dios les habla por un video que se grabó hace 10 años. Y no precisamente de un pastor, tal vez fue un hermano que tuvo su sentir y dijo, mire hermano, vamos a hablar de la depresión. Y ahí Dios le habla. Han casos, varios casos. Sí, lo creo. ¿Quieren predicar? Ahí tienen su púlpito digital, háganlo. Practiquen ahí, hermano. No en el espejo. Yo con todo mi corazón les animo que lo hagamos. Hagámoslo, hagamos la prueba. Tiene un rema. Escríbalo y compartan. Así, Abundancia de pan. así. Y mire, a eso se los puedo asegurar porque a mí me ha sucedido y yo estoy seguro que usted también. Cuando uno da, sigue recibiendo. Sí, diario nos Es llega. como vaciarse. ¿Cómo voy a recibir más? Dando más. Así. Dando más. Y va a recibir más y más. Es como, pero si uno deja de dar y se llena, pum, como que le cierra la llave. No, es que esto me costó a mí. Ay, qué gusto. Mira, al que le costó se llama Jesucristo. Sí, es Eso cierto. es la- uno Amén. recibe porque por amor a Dios y bueno, también hay que hacer su esfuerzo. No les digo que tampoco así como, ay, pum, abro la Biblia. No, hay que estudiar. Así requiere esfuerzo, pero la parte más difícil hace Dios. Entonces, y va. Y lo que hemos recibido todos estos años. Ay, no. Si nos cobra Mire, por vaya cada aquí palabra. con su vecino. Déjelo, sí, Dios le ama. Mire, la Biblia es otra cosa. Amén, Dios la bendiga, vaya. Ya dio. Y quizá la palabra que la persona está necesitando. Así. Entonces, el pensamiento perverso es el que no quiere ayudar a su hermano pobre. Ahora, Isaías 65:2. Yo decía, en el nombre de Jesús vamos a terminar este mensaje. Mateo 16:23, ¿no, hermano? ¿Ah? Fue Deuteronomio 15:9 y luego Mateo 16:23. No, ese fue antes. Sí, ese es el del pensamiento humanista. Mire, Isaías 65:2 Sí. dice, es que nos saltamos.
Nos saltamos a... Isaías. Dice, extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde. Mire pues, que anda por el camino que no es bueno, en pos de sus pensamientos. ¿Ya vio? Pensamientos, caminos. ¿En qué caminos voy a andar? Los pensamientos que tengan los va a dictar. Así. Entonces, ¿en qué camino andaba? En camino de rebelión. ¿Por qué? Porque tenía pensamientos rebeldes. Miren, la rebelión es terrible. Es terrible porque es algo como que el chip del corazón, como que viene una contaminación, no sé de dónde, que de uno desde niño. Algo hay de rebelión ahí. Aunque uno nace con el alma pura, pero como que la rebelión logra meterse aún siendo niños. Ah, no, pero eso de la rebelión es una potestad muy terrible. Porque, imagínense un niño, pues, ¿qué puede un niño hacer malo? ¿No? Pues Sí. La otra es la mentira, que desde chiquitos aprenden a mentir. Pero así aprenden a mentir, ¿o no? sí, Como que otros pecados, como que uno va poco a poco, conforme va creciendo, va aprendiendo. Pero desde a veces no saben ni hablar y ya son rebeldes y desobedientes. Ah, no, ahí habría que ver el origen de la rebelión y quiénes son los rebeldes. puede ser que uno mismo de papá, eso es lo... Ah, Lo pero es que fascina. mire, yo he visto padres que sí son, de veras que sí, hasta se pasan a veces con los hijos. Y los hijos son rebeldes. Entonces, ¿qué es la rebelión? ¿Qué significa ser rebelde? Es oponerse a la autoridad. Básicamente es oponer. Bien, uno puede estar de acuerdo con la autoridad, así. Mi papá me dijo tal cosa y yo opino todo, pero voy a obedecer. Ni modo. ¿Qué me queda? No estoy siendo rebelde. Pero cuando uno es rebelde, cuando uno ya se opone y dice otra cosa y hace otra cosa, porque es rebelde. ¿Sí? A veces sin causa. O sea, rebelde sin causa. Podemos ver acá que también la injusticia podría desatar la rebelión. Sí. ¿O no? Lo hemos visto en la historia. Lo hemos visto, pues no muy lejos, ¿verdad? También aquí incluso pues comunidades que se levantan en armas porque no hay justicia. Exacto. Por tanto Vienen daño. rebeldes. No sé. Y así Con la nos injusticia, pasa como con está los diciendo. hijos. O sea, a Ah, veces no. somos Así papás es. injustos y los hijos se cansan de la injusticia. Entonces ellos actúan con rebelión. Mire, una cosa lleva a la otra. Sí. Pero no podemos justificar la rebelión No. por la injusticia. No, No podemos no imputar sabemos que la no. rebelión por la No. injusticia. No, pues tenemos que variar. Pero abre una puerta. Abre una puerta y a veces si uno lo agarra mal parado. Santo. Ay, qué difícil. Entonces, el pueblo camina en camino de rebelión porque está siguiendo sus pensamientos rebeldes. Dios dice blanco, ellos dicen blanco. Dios dice arriba, ellos dicen abajo. Así. Sí, es una enseñanza. Entonces, ahora veámoslo, analicemos en nuestra casa si no hay pensamientos de rebelión en nosotros mismos. Porque mira, a veces el papá quiere que los hijos se le sujeten, pero él no se sujeta a la autoridad. Ni el chucho le hace caso. Bueno, ni el perro le hace caso. Hasta el perro que se supone que es el más fiel. ¿Va? Ni el perro hace caso. Sí, sí. La mamá no puede gobernar a los hijos porque la mamá no se sujeta al marido. Así es. ¿Pero por qué no se sujeta al marido? Porque el marido la agarra a golpes. Entonces la rebelión, mire, cuando Está uno ve en la Biblia que es tan terrible la rebelión que hasta en el cielo se organiza una rebelión.
al mismo Señor y Dios eterno Ay, se le levantaron. sí. Y como que él los dejó. Dijo, vamos a ver hasta dónde llega. Se levantó Luzbel y miren, Ah, sí. dijo dentro de sí, pensó, me subiré al trono y me sentaré. No lo hizo, pero tuvo un pensamiento de rebelión. Miren pues. Mira hasta dónde llega ese espíritu Está que tremendo. llegan y hizo caer a un querubín. Ahí está el hombre, Tremendo. el ángel un poquito arriba, ¿no? El arcángel, ¿verdad? Sí. Y lo- El querubín, el serafín y el querubín, ¿no? Está altísimo. Hasta arriba de la, digámoslo así, pues de la estirpe rango. angélica. Una gloria tremenda. Santo Señor. O sea, no estamos hablando Y de cualquier cosa. Estamos hablando una potestad. Y hoy el pensamiento rebelde. ¿Dónde quedamos nosotros? de- Sí. Pero mire que el Señor nos guarde y cubra nuestra mente cualquier pensamiento rebelde. Porque mire, la oportunidad de revelarnos siempre va. ¿Sabe por qué? Porque los que nos gobiernan son hombres. Espiritualmente y naturalmente. Y a veces nos dan razones para revelarnos. ¿O no? Sí. Pero entonces uno decide si al pensamiento de rebelión le da la oportunidad. Martín Lutero decía, bueno, se lo atribuyen a él, yo no lo oí decirlo, pero así va, no, Pero así No dice. estaba. no, yo no estaba, ¿va? Yo no fui. Pero veamos el pensamiento. ¿Va? Él dice, no puedo evitar que las aves pasen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en ella. Hablando de los pensamientos, no puedo evitar a veces tener pensamientos malos, pero sí puedo evitar que esos pensamientos Y una vez te vas, aniden, se arraiguen y bajen a mi corazón. Ay, gloriosa. Sí decido eso. Así es. Entonces, de pronto va a haber un pensamiento de rebelión. Y si nos agarra mal parados, nos agarra medio en la carne, ¿Sí? podemos, en el nombre de Jesús, no, ¿verdad? En el nombre de Cristo. Darle lugar Sí. y responder mal. Y si le damos más vueltas, bueno, yo también soy líder, la gente me sigue. Se le hace conocer, listo. Porque mire, el pensamiento de rebelión busca en otros el mismo receptor. Por ejemplo, si ha habido una injusticia o ha habido algo que ponga en común a todos, organizémonos, le damos golpe de estado. Ay, santo. Yo Sí, lo he hace visto. guerra, hace guerra. Lo he visto en el trabajo, lo he visto en la escuela, hasta en la misma colonia a veces. Yo lo llegué a hacer en mi escuela. Así. Hacía huelgas cuando no nos daban desayunos. no, cuando nosotros en la secundaria ve que ya no dan día del niño, sino día del estudiante. Entonces yo decía, ok, no nos van a dar día del estudiante, pues No hay que entrar. nos vamos a huelga, ¿no? Y Sí, bajaba e hay una incendiaba huelga. todos los botes de basura, Sí. hasta que según Les hacía un caso. O sea, es que sí, esas edades son bien difíciles. Pero mamita, una cosa es entrar en la edad difícil y la otra es venir y agarrar y tomar el plantel de la UNAM. Padre bendito. No, pues, pero qué bueno que conoció al Señor, ¿verdad? Aquí valoraban la cosa de la elocuencia, ¿no? Y si nos remontamos a Hitler, qué elocuencia tenía. Y convenció a muchísimos de ser una estirpe, que casi estaba diciendo, somos los más selectos. Sí, los alemanes eran los superhumanos. Exactamente, eso fue
en base a lo que mi esposa leyó en Colosenses, la elocuencia de conocimiento. Esa parte, como tú decías, la injusticia. ¿Qué te lleva a eso? Hay un hombre clave que se llamaba Joseph Goebbels, que era el líder de la comunicación de este señor. Era el que decía, le armaba los discursos, Ujú. tenía toda era una mente siniestra el hombre, Ajá. de convencimiento de masas. Miren, él decía algo, que hay que repetir todo, todos los días. Hasta el punto de que se volvió una verdad en sus mentes y corazones. Y miren lo que hicieron. Pero porque en un colectivo plantaron un pensamiento. Ahora miren, el ser humano es engañable. Muy. Y un ángel. Pero es que un ángel, perdón hermano, un ángel es un ser. Yo nunca he visto un ángel, quisiera, pero son seres hechos ya perfectos. Miren, nosotros estamos en camino de, pero ellos ya los Alcanzan. hicieron perfectos. Entonces ya el castigo ya no es igual que para nosotros. No nos juzgan con la misma vara, porque ya pasaron a una gloria, bueno, mejor dicho, los crearon con esa gloria. Ay, qué bonito. Entonces, ahora, ¿por qué Dios permitió que Satanás contaminara la tercera parte de los ángeles? Bueno, ¿por qué no los paró, pues? ¿Acaso Dios no conocía sus pensamientos? Claro. Antes de que suba el pensamiento a tu corazón, Dios ya lo conoce. Entonces, y en algún momento yo también me pregunté eso, y no es que Dios me lo haya revelado, sino que yo lo oí de un ministro. Entonces a mí se me hizo rema. Entonces no lo voy a decir que yo llegué a esa conclusión, de que Dios me dijo, o voz audible, yo lo escuché. Entonces, eso se lo oí al hermano Otto. Él decía que Dios lo que quería ver era ver qué ángeles estaban contaminables. O sea, que tenían ese receptor abierto. Entonces, ¿para qué? Quiero ver quiénes se contaminan para de una vez hacer aquí una purga, ¿no? Una limpieza, ¿no? Amén. Porque las otras 2/3 partes no se contaminaban. ¿Por qué? Porque ellos no tenían esa... Es que a veces es difícil ponerle las palabras, ¿va? Pero que no estaban abiertos a ese tipo de pensamiento. Ángeles. Que el Señor nos ayude. Ahora, los ángeles no tienen al Espíritu Santo adentro. Nosotros sí. Entonces también nosotros tenemos una ayuda poderosa. Gloria a Dios. Perdóname, ¿a quién de los ángeles dijo, hijo mío eres tú? A ninguno. Nosotros sí podemos decir, somos y tenemos, perdón hermano, es que tener el Espíritu Santo dentro, perdóneme. Eso es. Es lo mejor. A veces yo no dimensiono lo precioso y poderoso que es tener a Dios en tus manos. Si no fuera con ayuda de Él, estamos para el tigre, dicen un cuate. Estamos Mire, partidos. Lucas A lo que 1:51, oye. solo lo leo para que usted lo tenga ahí. Lucas 1. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Entonces, el pensamiento puede hacer que alguien sea destruido. Ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Pues ellos fueron esparcidos, fueron diseminados, fueron dispersados por la manera de pensar que tenían. Mateo 16:23 ya lo leímos. Ahora, ya leímos todos los pensamientos, son malos. Pero realmente los pensamientos de Dios son los que a mí me interesan. Pero, dice, es que mire pues, para que yo pueda recibir los pensamientos de Dios, también tengo que irme despojando de mis pensamientos malos. Porque lo dice Isaías, deje el inicuo sus pensamientos, para que lleguen los pensamientos de Dios. Mire, Jeremías 29:11 es el versículo de cajón
el más conocido, y es precioso, y Jeremías. 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Yahvé, o dice el Señor, o dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces, hermanos amados, ¿qué piensa Dios dar? ¿Qué está pensando Dios de ti? Pensamientos de paz. Eso es lo que Dios quiere darnos. Paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero no paz humanista. ¿Cuál es la paz humana? ¿Qué entiende la gente por paz? Pues que no pasa. Si dice la gente, queremos paz. Qué tranquilidad. Que no haya problemas. Que no haya conflictos, que no haya... Porque no, cuando hablamos de paz, no estamos hablando de bombas y balas, no. Sí. Estamos hablando de, paz de- en la de que guerra. la gente esté tranquila. Así te- Paz interior. ¿va? Muy Estamos hablando de... común. Pero estamos hablando que la paz de Dios es tan maravillosa que aún en medio de los La tumbas prueba. yo tengo paz. Así es. Pero eso no lo puede entender la gente. Salmo 27 dice, aunque un ejército acampe alrededor mío, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré en paz. Amén. Ah, perdón, ¿cómo va a estar en paz alguien si se me están armando? ¿Vieron el video del ruso? Ay, Dios, sí. Va, entonces así estaba y David estaba en paz. No, que sal, que no sé qué. Estoy en paz. Perdón. A ver, no, yo me meto debajo de la cama. ¿Cómo puede estar en paz si me asomo por la ventana y suenan las piedras? La paz que está hablando acá el Señor es esa paz. Que aún en medio de los fierrazos, tunazos, problemas, aún en medio de la guerra, aún en medio de las amenazas, estamos tranquilos. Amén. Mira, a mí me pasó, la verdad no me gusta contar muchas experiencias porque pues, son personales y no puedo yo aplicarlas para ustedes, pero se lo va a contar. Letón se lo va a decir. No, mire pues, o sea, que el evangelio no es débil. Pero O es sea, bueno. mire, yo no puedo decir, es que a ti también a ti te va a pasar así. No. No, porque es una experiencia y yo espero que el Señor te dé las tuyas y te dé las tuyas. Sí. Pero tengo un problema en el trabajo, un montón de rollos. Y ahí entonces el jefe me dijo, ¿sabes qué? Voy a pedir que te corten la cabeza. Un viernes. ¿Cómo cree que yo salí de ahí? Mal, sí. Una La cosa. moral. Pero tuve el genial consejo del Espíritu Santo de irme a la iglesia. Y me fue a la iglesia. Pero yo iba atribulado. Ya tenía la sentencia, la guadaña la sentía aquí. Llegó al servicio, adoro y todo. Y no se me olvidan la profecía que dice, me dijo el Señor, cuando yo te abra una puerta, nadie te la va a cerrar. Y cuando yo te la cierre, nadie te la va a abrir. Ten paz. Santo. Eso me dio una paz tan hermosa. Amén, dije, yo recibo esa palabra. Y esa paz, ese pensamiento de paz, mire, eso es mi fin de semana tranquilo. Entonces yo llegué a mi trabajo el lunes siguiente confiado. No pasó nada. Esa es la paz que queremos. Que aún en medio que están los sartenazos en la casa, tengamos paz. Glorioso. Aunque el diagnóstico del doctor sea negativo, tengamos paz. Perdón, hermano. ¿Qué te Eso, la mente humana. Discúlpenme. Mire, pues, algo tan terrible como un velorio. Perdón, Señor, guárdame. Yo no quiero pasar por ello.
Pero imagínense que la persona, que el deudo, ¿va? Esté en paz, sabiendo que esa persona que está tal vez ahí, ya se está gozando en la presencia de Dios. Así. Es como uno llega con alguien a decirle así, uno llega a decir, Señor, te dé fortaleza, te dé consuelo. Yo estoy feliz, hagamos fiesta, Pues sí, porque se va al cielo. porque ya está mejor, yo quisiera estar con él allá. Fíjate que yo tuve esa experiencia apenas. Pero se lo tomaría En mamá. septiembre del año pasado murió mi madre. Y pues sí, la semana que llegué andamos fuera y mi mamá se puso mala. Ya. Me llevaron al doctor y me diagnosticaron cáncer. Pero ya, de esos días, mi mamá en una semana, ¿no? Una semana. Pero yo estaba confiado por el Señor, lo que me había enseñado. Sé que mi mamá no es convertida, no, y yo estaba así, ¿no? Cuando me avisan en esa noche, nos reunimos esa noche para comer un pastel y todo, un cumpleaños. Estuvo mi mamá, estuvo con mi hija, todo, ¿no? Y yo me sentía atribulado de todo ese tiempo. Pero después mi esposa me dice, tiempo después me dice, ¿sabes qué? El Señor le dijo a ti, dice, yo ya la estoy esperando. O sea, no un sueño que tuvo mi hija. Le dijo, ¿cómo le dijo? Yo estaba esperando. Que ya la Sí, estaba yo ya la vi, dice. Y ya venía a ver. que el Señor le dijo, que yo ya la estaba esperando. O sea, eso me dio una paz. Tremenda. Claro. O sea, yo luché, ese día luché, yo me desvanecí y le dije, ayúdame, ahora que mi mamá, ¿qué hizo? En mi parte humana. El alma, por supuesto, y es comprensible, el alma nos puede dar Pero ruido. después, claro, me confirma el Señor conmigo. Claro. Me da una paz, ya que dije, sí, mi mamá fue a la iglesia, mi mamá era participativa, no sé qué pasó, pero no nos dejaron la participación. Pero yo sé que mi mamá le hablamos. Pero ese confort que a mí me dio el Señor, en un sueño que yo no lo tomo así, la estoy en paz. Gloria a Dios. Porque sé que cuando estuve allí en el velorio y todo lo que se hizo, nos fuimos conforme a la palabra. Alabamos al Señor, yo estaba gozoso porque podía alabar al Señor en ese momento, en ese servicio que hicimos en ese velatorio que tuvimos con mi mamá, pero me sentí bien. Y palabra que me dio el Señor tremenda, ¿no? De ser. Leía una palabra de cuando el Señor va y resucita a Lázaro. Pero dice, hasta el Señor llora. Yo decía, ¿cómo lloramos nosotros? ¿Cómo nos metemos en esa parte, en ese sufrimiento? Si el Señor hasta lloró por Lázaro, digo, nosotros nos da esa parte del Señor para poder llorar a nosotros. Porque él mismo lloró. No, mira, eso es comprensible y no se le va a juzgar a nadie porque llore, ¿va? Claro, el alma está pegada. Pues, hermanos, mire, hermanos, aquí no se le ha muerto una mascota aquí. Mano, pues uno se pone triste. Está pegada su alma al ser, al animalito. Tal vez nadie en la casa le sonreía, lo único que le movía la cola era el perro. Y se le muere. Imagínense, no un ser amado, pues que no lo podemos comparar, ¿verdad? ¿Qué confort me da el Señor? Claro. Confirmándome con un sueño que tuvo mi hija. Yo dije, no, bendito Dios. Gracias por esta parte que me da. Pero ¿sabes qué? Es un pensamiento. Tú no la viste. Pero que Llegó un pensamiento de Dios por medio de algo que te compartieron. Llegó un pensamiento. ¡Pum! El alma está sentida.
Pero el espíritu agarra el pensamiento, ese pensamiento de paz lo vamos a instalar aquí. Y eso, man, perdóname, alguien en paz también puede dar paz a otros. Porque Salomón significa pacificador. Entonces, una persona de paz puede darle paz a otros. Transmitir la paz. Ajá. Mire, el pánico se contagia, Sí, pero la igual. paz también. Sí, sí. Sí, perdón. Veo a alguien tranquilo. No le puedo, también me tranquiliza. Y Entonces, alguien así, igual. Eso, mire, pero eso es lo que Dios está planeando, pensando en nosotros, en darnos paz. A ver, paz no es la ausencia de problemas. No. No, hermano, esa es la paz del mundo. Sí. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la del mundo la da. Porque hay paz del mundo. No, yo quiero la paz de Dios. Así. Sí, también quiero, pues también que mi vecino no me haga pleito. También va. Sí, por supuesto. Pero prefiero tener la paz de Dios. Paz en mi casa. Sí. Paz en mi hermano. Cuando la pareja está en paz. Ay, qué hermoso es. Hermoso es. O sea, la paz en el hogar, en los matrimonios, en los hijos. Ah, Señor bendito. El hogar se vuelve un paraíso. Porque hay paz de Dios. Aunque haya problemas, aunque haya situaciones pero la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. O sea, es decir, no la podemos comprender. Planes de bienestar y no de calamidad. Para darnos un futuro y una esperanza. Entonces, mira, hermano, tu futuro es Dios. Amén. Tu futuro, tu mañana es Dios. Sí, bueno, en el nombre de Jesús. Oh, Mañana es tu familia. Sí. ¿Qué voy a hacer? Tu mañana es Dios. así. Ay, hermano, cuando uno sabe, dice, bueno, Señor, mi familia está en tus manos. Mi esposa está en tus manos. Mi negocio, mi familia, póngale lo que quiera, está en tus manos. Amén. Porque mi futuro es el Señor. Así. Entonces, cuando uno entiende y en ese pensamiento, Dios es mi futuro. Mañana no existe. O sea, el día de mañana, perdón, hermano. Y mañana, quién sabe si lo vamos a ver. Sí. Dice que Él cada mañana hace nuevas sus misericordias. Mire, pues, perdóneme el ejemplo. Como que yo estoy en una fábrica de misericordias y como cuando sale el sol, ¡pum! Ahí van. Sale la producción de misericordia de Dios. Con el día vienen las misericordias de Dios. Gloria a Dios. Entonces, que te dijeron, que te amenazaron. Y mañana el Señor lo sabe. Bueno, mire, Salmos 49:11. Salmos. Voy corriendo porque quiero darle el brochazo ya a este tema y la próxima semana, si el Señor nos lo permite, ver algo más. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus moradas por todas las generaciones, y a sus tierras ha dado nombres. Entonces, mire, Dios ama las casas y las moradas, pero no aquí en la tierra, hermano. Su pensamiento es que estemos allá con Él. Sí. Porque dice el Señor Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahora yo voy a prepararles un lugar a ustedes. O sea, como que dice, ustedes no tenían un lugar, pero yo ya les voy a hacer su lugar. Gloria a Dios. Sí, sabe Entonces que- el pensamiento de Dios es habitar con nosotros. Mire Dios, usted ve el concepto, el principio eterno de la casa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso el enemigo ataca tanto el hogar. Nuestro concepto de casa, el enemigo lo quiere destruir. Pero Dios lo que quiere es habitar con nosotros. Y entonces acá, lo que Dios ha diseñado es familias y casas. Y ha diseñado congregaciones que vienen a ser como casas del alma, casas espirituales. Pero realmente Dios lo que quiere es vivir aquí. Que su presencia esté aquí.
Y más allá que aquí, que también aquí que está haciendo una casa, una morada para él. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento, nos vamos a vivir eternamente. Aleluya. Y en la casa de mi padre moraré por largos días. Ese es el, mire, Pablo, Dios lo que está pensando es que tú ya estés con él. Que tú ya estés, eso es lo que Dios quiere. Lo que pasa es que todavía están trabajando en algunos. Y lo que es tardanza, no es tardanza, es misericordia. Imagínate, pues, ¿qué tal si el Señor hubiera venido y tú no lo conocías? Ay, no. Te esperó, Sí. te esperó. No, falta mi hija tal. Mi hija tal anda alejadita. Sí. Bueno, pero sigamos. Mira, hermana, este salmo es como que todos los salmos hablan mucho de los pensamientos de Dios para nosotros. Aunque yo afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no tardes. ¿En quién está pensando Dios? En nosotros. Mire qué piensan, mire. Ay, hermano, ¿qué somos nosotros? Una parte minúscula del universo. Sí, pero Él nos ama. Pero en la mente de Dios ocupamos un lugar. Ay, qué hermoso, Él nos ama. Entonces, cuando uno, mire, hermano, cuando uno está pasando situaciones difíciles, recuerda, Dios está pensando en ti. Dios no te olvida. No olvida tu necesidad. Y esa aflicción y esa necesidad, algún trato Dios está haciendo contigo. Algo Dios te está quitando. Algo Dios está ministrando a nosotros. Y que tuvo pues que meternos ahí al horno 7 veces calentado. Para que se le quemen algunas amarras nada más. Pero Dios, mire, ¿quién estaba en el horno? Dani. No, estaba Ah, no, los otros. ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego, o Ananías, Azarías y Misael, como les quiera usted decir. Pero dice que había un cuarto que era semejante, según ellos, al Hijo de los Dioses. Era el mero. Entonces, ahí en medio de esa situación, ahí está Dios. Ah, el Señor está pensando en mí. Entonces, a ver, ¿y nosotros pensamos en Él? A veces nuestro día pensamos en un montón de cosas. Y a veces nuestros pensamientos no están en Él. Pero Él sí está pensando en nosotros. Ay, mire, aquí habríamos que ver muchas cosas en Filipenses 4:8. Solo se lo leo. En fin, mis hermanos, todo lo que es verdadero y noble, todo lo que es justo y puro, todo lo que es amable y digno de honra, todo lo que haya de virtuoso y merecedor de alabanza, debe ser el objeto de sus pensamientos. En esto pensad, dice algunos. Miren, ¿qué pensamientos deberíamos estar implantando en nuestra mente? Ahí tenemos que hablar de cada uno, porque si usted lo ve, van como por parejas. Verdadero y noble, una pareja. Justo y puro, otra pareja. Amable y digno, otra pareja. Virtuoso y merecedor de alabanza, otra pareja. Mire, hermano, ahí ese versículo deberíamos ver que es justo. ¿Cuáles son los pensamientos justos? ¿Cuáles son los pensamientos puros? Pero hoy no los podemos abordar. Vaya usted y estudie en su casa. Bueno, tú aquí en tu casa, ¿verdad? Pero pensamos en las cosas amables. Mira, a veces ni amables somos. A veces, perdón, hermano. Decía alguien, la amabilidad no pelea con nadie. Mira, hermano. La gente amable, de veras, como algo tan básico. Y más que todo, si uno es servidor en la iglesia. Claro. Ese lugar está ocupado. Por primera vez que llega a la iglesia. Primera y Ya última. lo corrió. Así es. Si así tratamos al extraño, ¿cómo no trataremos al hermano? Seamos amables. Sí, tener cuidado. Mire, hermano, yo prefiero a alguien amable que tal vez no tiene mucha educación
Pero que no, alguien que es un erudito y que es un déspota. ¿Cómo habrá sido el Señor Jesús? ay, no, Ay, yo creo que el Señor Jesús era una persona amable, la neta, ¿no? Sí, amado. Seamos Dios nosotros, hermoso, pensemos ¿no? en las No, cosas pues, amables. algo hermoso. Bien. hasta su mirada. Ah, solo leo. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz al que persevera pensando en ti, porque en ti confía. Dios te va a guardar en paz, como leíamos en Jeremías 29:11. Pero ahora ya los pensamientos no son de Él, sino que nuestros pensamientos están en Él. No es lo mismo que Dios piense en mí, que yo piense en Dios. Dice, esta versión me gustó, dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Está mal. Yo hoy puse en el Facebook, ¿en qué ocupamos nuestra mente? Porque tu mente, en algo lo ocupas. Alguien decía que una mente desocupada es taller de el diablo. Pero yo creo que también puede ser taller de Dios. Depende en qué ocupas eso tan maravilloso que te dieron, que se llama mente. Pues hay que tratar de que esté en Dios. Amén. No, Yo creo que es una decisión. Mire, hermano. ¿Sabe cómo de pronto a mí el Señor me da algunos mensajes, algunos remas que tal vez hemos compartido en la iglesia por misericordia? Amén. Fíjese que a veces voy en el camión y voy pensando, voy meditando en algún versículo o algo. Voy meditando en la palabra. Voy pensando, Señor, ¿qué quisiste decir? ¿Qué? Como, usted me entiende, ¿no? Usted lo ha hecho. así Y el es. Señor me baja un pensamiento. Ay, Señor. Lo anoto, porque lo anoto en mi teléfono. Investigar tal cosa. Y mire, el Señor en su misericordia, hermano, ahí me ha mostrado cosas que han sido de bendición para mí y yo espero que también para algunos otros. ¿Pero por qué? Porque soy muy santo, porque oro mucho, porque no. Debería también ser santo y orar mucho. No, hermano, porque estaba mi mente ocupada en algo de Dios. Y de pronto el Espíritu Santo me sopla. No le voy a decir, yo oí la voz de Dios que me dijo. No, hermano. No. Pero es un pensamiento, es que mire, uno identifica cuando el pensamiento no es de uno. No, eso es de Dios. Lo peor sería que uno diga, qué inteligente soy. No, No, fue Dios quien te dio ese pensamiento. Así es. ¿Pero por qué? Porque estaba concentrado, pensando En las en cosas, mí. ¿no? Sí. ¿En qué pensamos? Mire, pues le voy a decir en quién piensa uno. En la persona de que uno está enamorado. ¿No? ¿Usted se ha enamorado alguna vez? Sí. Claro que sí. Y uno se levanta y está pensando en la persona. ¿O no? Mire, dormido, sueña con la persona porque la mente está pensando en el ser amado. Así somos los seres humanos. Entonces, si nos enamoramos de Dios, si nos enamoramos de todo lo que es de Dios, de su palabra, de su amor, vamos a estar pensando en Él constantemente. Y nos va a guardar en perfecta paz. Y nos hace cánticos nuevos. Y nos hace tantas cosas. Amén. Perdón, hermanos, la verdad yo sé que Qué hermoso. nos extendimos. Ay, no, pero eso es algo bien Pero hermoso. perdón, yo quería, Yo de hasta veras, estoy yo así, vine con todos el estamos- propósito de terminar. Y miren, algunos solo lo leí, pero